compartir la palabra en esta noche con ustedes. Y bueno, unas canciones muy años y años que no los escuchaba. Y algunos himnos también. Compartía, Ana está aquí al lado amigo y decía, hace muchísimo que no escuchábamos ese himno, ¿sí? Qué bueno es poder recordar y poder pensar en esas hermosas letras que realmente nos llevan a pensar en la persona del Señor Jesús, en nuestro Dios amado, en el poder que tiene Él para con nosotros. No sé si me están escuchando bien. ¿Está bien? Bueno, así bien, por lo menos Mari me escucha bien, estoy con el celu, así que sé que hay varios hermanos más enganchados, no los puedo ver a todos, pero bueno, realmente deseo que el Señor bendiga ricamente su vida, ¿sí? Y en esta noche vamos a seguir a la palabra de Dios allí en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Hay allí una expresión del apóstol Pablo haciendo mención de un hermano que realmente ha sido de mucha ayuda en tiempo de aflicciones, en tiempo de angustia de la vida de Pablo. Él realmente destaca la vida de este hermano y bueno, me gustó mucho poderla compartir con ustedes. La he compartido con mis hermanos aquí en Rincón. Pero en los tiempos que estamos viviendo es muy importante que podamos tener, ¿sí?, la actitud, la vida que tuvo realmente este hermano. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Esta carta se la está mandando el apóstol Pablo, ¿sí?, a Timoteo, ¿sí?, y destaca la vida de este personaje, de este hermano, que es bastante difícil decir su nombre, ¿no? Onesíforo, un hermano que había estado colaborando con Pablo allí en Éfeso, cuando empieza la obra de Éfeso, un lugar muy idólatra, ¿sí? En las reuniones de varones, justamente comenzábamos, hace 2 reuniones que comenzamos las reuniones de varones aquí en Rincón, y empezamos a estudiar el libro de la carta a los Efesios, ¿sí? Y bueno, una de las características del libro de Efesios, de aquella ciudad que era, tenía un puerto y también tenía mucha idolatría, ¿sí? Una idolatría a tal punto que la expresión a los efesios es que se mantengan firmes, ¿sí? Porque hay tanta la idolatría que pueden ellos volver a caer en lo que realmente el Señor los había sacado. Y Onesíforo había trabajado con Pablo en ese lugar. Y Pablo ahora estaba preso, o sea, cuando estaba preso, él destaca que el único que se preocupó, que lo buscó, ¿sí?, que tuvo interés por saber de él fue este hermano. Y en los tiempos que nosotros estamos viviendo, pensaba qué importante es poder tener hermanos que realmente se preocupen por nosotros, ¿sí?, o por cada una de nuestras vidas. Vivimos en un mundo de apatía, ¿sí? Este tema del COVID nos ha hecho burbujas, como está hoy tan común la burbuja familiar, la burbuja en el colegio, que no se tienen que tocar, que no se pueden tocar, que no pueden visitarse, un montón de cosas, ¿no? Y esto, si bien es bueno para resguardar nuestra salud, pero también no es bueno en el ámbito espiritual. No nos podemos meter en una burbuja y olvidarnos que tenemos hermanos y olvidarnos que tenemos personas a quienes debemos ayudar. La palabra de Dios dice que debemos ayudar a todos, pero mayormente a los hermanos de la fe, ¿sí? Está bien, debemos ayudar al prójimo, pero mi prioridad es mi hermano en Cristo. Y este ejemplo que nos pone aquí la palabra de Dios, vamos a encontrar en Onesíforo algunas cualidades, algunas actitudes que debemos tomar nosotros para también
tener en cuenta en los tiempos que estamos viviendo para poder estimularnos, como dice la palabra, a las buenas obras. Dice que su nombre, el nombre de este hermano, Onesíforo, ¿sí? Significa el que trae consuelo, ¿sí? O provecho, ¿sí? El que trae consuelo o provecho. Pablo dice de él, porque muchas veces me confortó, ¿sí? Y vaya, hermanos, si no es lindo, cuando estamos por allí pasando por pruebas, pasando por momentos de enfermedad, pasando por momentos que muchas veces no entendemos, ¿sí? Guerras espirituales, podríamos decirle por qué no, porque dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra las potestades de la maldad. Y qué bueno es recibir una palabra de consuelo, de ánimo por nuestros hermanos, ¿sí? Cuando estamos allí medio cabizbajo porque somos humanos, porque nos dolemos, más allá de que tenemos la presencia del Espíritu en nuestras vidas, tenemos a Dios, pero como hombres y mujeres muchas veces hay cosas que nos hacen bajar tal vez defensas, ¿sí? Algo de esto que estamos viviendo mundial, que es la pandemia, el COVID es la depresión, ¿sí? Toda persona que haya pasado por el COVID le queda una secuela, ¿sí? Y una de esas secuelas se ha estudiado que es la depresión, ¿sí? Cuando se está en plena enfermedad, hermanos, les puedo asegurar que hay depresión. Por ejemplo, aquí en casa tuvimos la única que se ha salvado sana, ¿sí? Porque tomamos medicamento y creemos que él la ha fortalecido para que no le agarre este COVID. Pero tanto Esteban, mi hijo, como yo lo tuvimos, y lo que yo tuve es que perdí mi olfato. Pero en el caso de mi esposa, fue un poquito más fuerte y sintió la depresión, ¿sí? Y cuando estamos en esos momentos así, qué bueno es que venga alguien a reconfortarnos, ¿sí? Dice Pablo de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Qué bueno es esto, la palabra justa, ¿sí? ¿Qué es confortar? Es dar vigor, espíritu, fuerza, ánimo, alentar y consolar. Eso es que quiere decir la palabra confortar. La persona que tiene esta cualidad de confortar, hermanos, se define en dos puntos. Es una persona que es sensible, también que es una persona fuerte. Es una persona de terciopelo, suave, pero es una persona de acero. Es una persona blanda, pero también es una persona dura. O sea, es una persona que sabe cómo hacer este trabajo, ¿sí? Y que a su vez, muchas veces esa reconfortación tiene que ser con firmeza, pero también con palabras suaves, ¿sí? Que nos llegan, que nos animan, que nos exaltan, ¿sí? Que nos elevan muchas veces cuando estamos decaídos. Vamos a mirar algunos puntos lo que vamos a encontrar en la vida de Onesíforo, ¿sí? La primera es que es un hermano con sensibilidad, ¿sí? Es un hermano con sensibilidad. Dice, muchas veces me confortó. Hoy en día, cuando todas las personas, ¿sí? Sin Cristo están viviendo lejos y han perdido toda sensibilidad, ¿sí? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener sensibilidad todavía. No solamente para nuestro prójimo que está afuera, vuelvo a repetir, sino también para mi hermano que está adentro, ¿sí? Tengo que tener sensibilidad. Los hijos de Dios, anotaba yo aquí, no podemos perder la sensibilidad, el amor hacia el prójimo, pero también mi interés, ¿sí? Por mi hermano en Cristo. Hermanos con sensibilidad. Dice Romanos capítulo 12, versículo 15, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no los maldigáis. Y dice el 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El versículo 16, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Necesitamos hermanos con sensibilidad. ¿Dónde lo vemos en este pasaje? Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. A veces, yo decía recién,
nos hemos metido en una burbuja que disfrutamos de un Zoom, en el caso de nosotros disfrutamos de una reunión presencial, pero pocas veces nos acercamos a preguntarle, hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Hermano, ¿en qué te puedo ayudar a orar? ¿Sí? Eso es sensibilidad. Y en lo que estamos viviendo en este tiempo, como no queremos tener contacto con otras personas, estamos perdiendo sensibilidad. Y dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero también dice el 16 de Romanos 12, 16, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, ¿sí? Asociados con los humildes. El ejemplo del Señor Jesús lo tenemos en Marcos 6, 34, ¿sí? Que dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor Jesús tiene sensibilidad por la multitud que estaba sin él, y vio que eran como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles. Tuvo compasión, dice allí la palabra, y la palabra compasión es padecer con, ¿sí? O ponerse en el lugar. Entonces, la primera característica que vemos que resalta Pablo de este hermano en Cristo es su sensibilidad. Muchas veces me confortó. Muchas veces me confortó. La segunda que vamos a encontrar es que este es un hermano con sinceridad, ¿sí? La primera es sensibilidad, y la segunda es con sinceridad, ¿sí? Dice, no se avergonzó de mis cadenas. Cuando Onesíforo se enteró que él estaba preso, ¿sí? Dice que lo buscó hasta encontrarlo. Y más allá de que estaba padeciendo esta situación y que era también un riesgo, en aquellos tiempos eran perseguidos los cristianos, nos tenemos que poner en el lugar, ¿sí? No cualquiera daba a los cuatro vientos diciendo que era un seguidor de Cristo, porque sabía que podía llegar ya a la muerte segura, ¿sí? Pero dice que él, Onesíforo, tuvo sinceridad porque se interesó por su hermano Pablo. Dice, no se avergonzó de mis cadenas, ¿sí? Lo buscó. No le importó por qué estaba preso. Él sabía que estaba preso por predicar el evangelio, ¿sí? Pero eso no fue un rechazo para él, sino que lo buscó para estar con él, para que sintiera su apoyo, ¿sí? Para que sintiera que él estaba allí. Vamos allí en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 5, habla un poquito también de lo que padeció Pablo, ¿sí? Dice, porque de cierto cuando veníamos de Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. ¿Y saben qué pensaba yo cuando leía este pasaje? Que muchas veces las cadenas que nosotros tenemos no son cadenas de acero, no son los grilletes que se ponían en aquel tiempo en los brazos o en las piernas para que no se escaparan los presos. Pero por ahí hay cadenas que nos cuestan llevar. Tal vez una enfermedad puede ser una cadena que pesa en nuestras vidas. Tal vez algo que nos ha marcado en el pasado y que allá de que lo dejamos a los pies de Cristo, pero aún sigue pesando en nuestras vidas, ¿sí? Y que eso puede ser que marque nuestras vidas, y entonces pensaba en hermanos que nos acompañen y que no se avergüencen de lo que estamos padeciendo, sino que están allí, tienen sensibilidad con nosotros, sinceridad, son sinceros con nosotros, están a nuestro lado, ¿sí? Están allí padeciendo con nosotros, como decía el primer pasaje que lo había reconfortado. Y también Efesios capítulo 6, versículo 12, que yo mencionaba recién al principio, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes celestiales
de maldad de las regiones celestes. Muchas veces no es simplemente una enfermedad, las cadenas, muchas veces no es simplemente lo que decía yo, algo que tenemos del pasado, sino también el enemigo que permanentemente está obrando a nuestro alrededor para que la palabra de Dios no sea divulgada por nuestros labios, ¿sí? El desánimo, ¿sí? El pecado que permanentemente está tratando de que nosotros cometamos para que nos sintamos impuros para trabajar para el Señor, ¿sí? Que el Señor realmente nos ayude a poder tener estas cualidades de este hermano, ¿sí? Sensibilidad por nuestros hermanos, ¿sí? E interesarnos por nuestros hermanos en el tiempo que estamos viviendo. Y vuelvo a decir, en el tiempo que estamos viviendo, muchas veces es necesario que nos acerquemos a una casa y por más que tengamos que tener una burbuja, poder decir, mira, ¿qué necesitas? Contá conmigo, ¿sí? ¿Qué necesitas? El segundo punto que vamos a ver es que es un hermano con solicitud. Y esto es lo que necesitamos en este tiempo, hermanos que sean solícitos en hacer cosas. Y dice, allí rescatando, solícito, dispuesto, dice, me buscó y me halló, ¿sí? Onesíforo no se quedó con que Pablo estaba preso, no se quedó con que estaba en la cárcel, no se quedó con no saber dónde estaba, sino que lo buscó hasta que lo halló, ¿sí? Ese es un hermano que tiene solicitud, ¿sí? Lo buscó hasta que lo encontró. No se quedó con lo que le dijeron los demás, hubo un interés en él, ¿sí? Algunos tal vez le habrán dicho, no, ¿y qué se sabe de Pablo? No, mira, está preso, ¿pero dónde? No, no sé dónde está, pero está preso. Y él dice que no se quedó con eso, sino que lo buscó hasta que lo encontró. Y Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos exhorta a nosotros a ser solícitos, a ser prestos, ¿sí? Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque el fin es el que, porque fiel es el que lo prometió. El versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el 5, no dejando de congregarnos como si algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Me encanta cada vez que tengo la oportunidad de charlar con Pepe y Mari, porque su expresión siempre es que el Señor viene, ¿sí? El Señor está cerca. Y si nosotros lográsemos meternos en la cabeza de que nos queda poco tiempo porque el Señor está cerca, tenemos que ser solícitos, ¿sí? Prestos, cumplir el ministerio que el Señor puso en nuestras manos, la tarea que Él nos ha puesto, el evangelismo, hermanos, queda poco tiempo y es necesario que nosotros empecemos a decirle a aquel que está a nuestro lado que debe reconocer que Jesucristo viene a buscar a una iglesia y él puede ser parte si se arrepiente, pero debemos tener esta solicitud que también tenía Onesífero, de preocuparse, ¿sí? Buscar, cumplir. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, ¿sí? Sin que sea doble ánimo, podríamos decir allí la palabra también. La profesión de nuestra esperanza, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una profesión y una esperanza. Dice, porque fiel es el que prometió, ¿sí? Fiel es el que prometió. El Señor viene pronto, hermanos, a buscarnos. Ojalá lo que Él puso en nuestras manos, ¿sí? Esté dando fruto. Pero también la cuarta, ¿sí? Es un hermano con el deseo de servir. Con el deseo de servir. Dice Pablo, destaca, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Era un hermano que si iba a un lugar, ponía sus manos al servicio de la obra, ¿sí? La vida del cristiano no consiste solamente en hablar, sino en hacer. Debe ser práctico, ¿sí? Y debemos aprovechar bien el tiempo que tenemos. Hebreos 13, versículo 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, de ser frutos de labios que confiesen su nombre.
Y dice el 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. El 17, ¿sí? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que todo lo que, para que lo que hagáis con alegría, no quejándose, porque no es de provecho. Ahora, con servicio. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de orar, no es simplemente yo te conforto, sino también nuestras manos ahí, activas en el servicio, activas en el servicio. Cuando Onesíforo fue a visitarlo, sus manos fueron puestas al servicio, y por eso Pablo la destaca. Dice, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Qué bueno, hermano, poder tener hermanos con estas actitudes, ¿sí? De que donde van sus manos son útiles a la obra, pero no solamente en la expresión de lo que pueda compartir con sus labios, pero sino también en lo que puede hacer, ¿sí? En lo que se puede hacer. Pensar que todo lo que nosotros hagamos para el Señor tiene una recompensa, ¿sí? Dice Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, os digo que no perderá su recompensa. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo el servicio que nosotros hagamos, ¿sí? El Señor lo tiene en cuenta. Eso es lo que primero tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿sí? Que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Y debemos hacerlo como para estar. Si nosotros lo hacemos mirando a nuestro hermano, muchas veces capaz que va a salir, y nuestra mente dice, es para el Señor, es distinto. Y cuando nuestra mente se da cuenta que recompensa no es mi hermano me puede decir gracias, mi hermano tal vez me puede decir, qué bueno, te invito tal vez a tomar un desayuno, un mate, una cena como de agradecido, pero quien tiene la mayor recompensa de lo que nosotros hacemos, en silencio, hermanos, no esperando nada, es el Señor. ¿Sí? Es el Señor. Y créame que cuando el Señor recompensa, realmente nos deja sorprendidos. ¿Sí? También allí podemos saber Hebreos capítulo 6, ¿sí? Dice el versículo 9 de Hebreos capítulo 6, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo sido servido a los santos y sirviéndole aún. Volvemos a repetir, allí vuelvo a repetir, el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Con una vida de servicio, con una vida presta para el Señor, no solamente sirviendo en su obra, no solamente sirviendo a mi hermano, no solamente anunciando su mensaje, todo lo que yo hago para el Señor, ¿sí? Él lo tiene en cuenta. Y Él es el que recompensa, ¿sí? Esa es la mayor promesa que podemos tener en nuestras vidas. Y también pensaba que es un hermano con seguridad, ¿sí? Un hermano con seguridad. Porque él no tuvo miedo, querido hermano, de dar testimonio de que era un hijo de Dios. Y sabe que en los tiempos que estamos viviendo cada vez se va a poner más difícil. No sé si se ha dado cuenta cómo el mundo va cambiando todas las cosas. Otros días me sorprendía de una noticia, ¿no? Y hablábamos con los hermanos y también escuchábamos una noticia con mi esposa de que la policía ahora, si se quiere vestir de mujer, se puede vestir, que si un policía se percibe mujer, se puede vestir como una mujer, que si un policía se quiere pintar las uñas, lo puede hacer, y si este policía se percibe, es hombre y se percibe mujer, se puede vestir como mujer, y si viceversa. Ahora uno piensa, aquellos que están encargados de la seguridad, aquellos que realmente debemos acudir,
en momentos de alguna necesidad que tengamos aquí en la tierra, viviendo una vida así, dice, ¿a dónde vamos, no? Si hablamos de seguridad, hermanos, jueces que dejan salir a personas corruptas, jueces que dejan salir a personas que tienen un prontuario terrible y aún así andan en libertad. Y bueno, a eso vamos. Entonces, por eso, mientras el Señor demore su venida, esto es el comienzo, ¿sí? Seguramente se va a cumplir la palabra donde dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque yo creo, como dice la palabra, y por la maldad de los hombres, ¿sí? El amor de muchos se enfriará. Muchos, ¿sí? Van a volver atrás. Y muchos van a retroceder. Porque va a ser tanta la presión que está haciendo Satanás, ¿sí? Tratando de que el sistema del mundo siga corrompido, como dice Romanos capítulo 1, ¿sí? Los cristianos van a tener que ser luces, los cristianos van a tener que ser con seguridad de testimonios firmes. Y como nunca, podemos usar allí Romanos capítulo 1, versículo 16. Podríamos decir que Onesífero se identificó con el poder de Dios y como un hijo de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dio testimonio, ¿sí? Y este pasaje, este texto que tanto nos gusta muchas veces mencionar, hoy en día se va a hacer cada vez más patente. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y vamos a ver más adelante cuando alguien diga, pero mirá que ahora yo también, sí, me pinto las uñas, pero también soy hombre, me pinto las uñas, pero también no me avergüenzo del Evangelio. El enemigo está haciendo que todas estas cosas se vayan metiendo de a poquito en las vidas, no solamente del mundo que ya está ganado, sino en la vida de los cristianos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, mucho más entre vosotros. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Era un hombre con testimonio, Onesífero, ¿sí? No le importó ir entre los soldados romanos, no le importó que pudiese quedar preso también allí con Pablo por predicar el Evangelio, sino que se identificó. Y Pablo acá dice que nuestro testimonio es nuestra conciencia, ¿sí? Cómo debemos de andar delante del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo escribiendo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Hermoso consejo, ¿sí? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Entonces encontramos en Onesífero, que es un hermano con sensibilidad, ¿sí? Es un hermano con sinceridad, es un hermano con solicitud y es un hermano con servicio, ¿sí? Y es un hermano con seguridad, ¿sí? Seguridad. Que en esta noche, queridos hermanos, podamos tener, ¿sí? Y ojalá, si no están en nosotros estas cualidades, pedirle al Señor, Señor, que realmente mi vida sea para marcar una gran diferencia ante esta sociedad que ya está perdida. Pero más allá de marcar una diferencia en esta sociedad que está perdida, también no descuidar a mi hermano, a mi pastor, a mi hermana,
¿sí? Que también tiene necesidad de mí. Allí Pablo lo que destaca y descarta es que este hermano, ¿sí? No solamente lo había ayudado a predicar el Evangelio, no solamente lo había ayudado al servicio del Evangelio, sino que en momentos de aflicción, ¿sí? Había estado para reconfortar su alma, ¿sí? Y esto es también lo que nosotros nos debe animar. Podemos ser de mucha ayuda, podemos hacer muchas cosas, pero que también, si no descuidemos esta labor, ¿sí? Reconfortar a nuestros hermanos, preocuparnos por nuestros hermanos. Si estás en la burbuja, bueno, mandale un WhatsApp, mandale algo y hacerte sentir que vos estás allí, ¿sí? Que estás allí para lo que necesites, ¿sí? Con esto que se está viendo ahora, bueno, nosotros, gracias a Dios, hemos vuelto al salón y podemos disfrutar de las reuniones, pero también en otros lugares aún se sigue usando el Zoom, como creo que la gustan son de ustedes, y hace un tiempo hablaba, hace unos días, un fin de semana, hablaba con mi cuñado que nos vino a visitar y me decía, el Zoom sirvió para predicar el Evangelio, algunos lo usaron, otros no lo usaron y otros lo usan como una comodidad para no hacer nada. Todas las cosas son buenas en su justo equilibrio, ¿sí? Pero hermanos, les siento, ¿sí? Si hay posibilidades de que puedan estar juntos, de que puedan estar alabando a Dios, ¿sí? Nuestras manos se pongan al servicio de la obra, ¿sí? Y bueno, animarnos unos a otros nuevamente para que mientras esperamos la venida del Señor, ¿sí? Podamos estimularnos, como dice la palabra, a las buenas obras, ¿sí? Y bueno, saber nuevamente rescatar lo que decía la palabra, que todo trabajo que hagamos para el Señor, todo que hagamos para el Señor, no para el hermano. Seguramente usted va a ayudar a Pepe y le va a llevar tal vez alguna mercadería que necesite, o tal vez le vaya a hacer un mandado que necesite para que Pepe no ande en la calle, o alguna hermana de mayor edad, o cualquier otra tarea que tenga que hacer. Tal vez va a ir a limpiar el salón, ¿sí? Porque ha estado cerrado mucho tiempo. No piense que lo está haciendo para Pepe, no piense que lo está haciendo para los hermanos, lo está haciendo para Dios. Y Dios es el que recompensa, ¿sí? Dios es el que recompensa. Que realmente el Señor bendiga sus vidas, hermanos, y muchas gracias por la invitación y la atención que han tenido a la palabra de Dios.